Muy bien. Están viendo ahí la pantalla de la presentación, la primera de las diapositivas, supongo. Confírmenme, por favor, si escuchan bien y si lo ven. Así es. Sí, se ve, Muy se bien. escucha bien. Muchísimas gracias. Como anticipábamos hace un instante, vamos a retomar el inicio del trabajo práctico número 3, que fue con lo que trabajamos en la última clase, donde trabajamos con funciones exponenciales, o empezamos a hacerlo. Inmediatamente vamos a presentar alguna práctica relacionada con las funciones inversas de las exponenciales, que son las logarítmicas, repasando no solamente la función logaritmo de x, sino eventualmente las operaciones que la definen. Es como volver unos pasitos para atrás, ¿no? A ver si soy claro en esto que digo. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de funciones lineales o de funciones cuadráticas, no tuvimos que repasar las operaciones que involucraban. Porque todos recordamos o tenemos bien fresco, si hablamos de una función lineal, las operaciones que están en juego en una función lineal. Estoy hablando de una multiplicación y una suma. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, por ejemplo, o polinómicas en general, tampoco tuvimos que reparar o invertir tanto tiempo en repasar las operaciones involucradas, porque de nuevo, multiplicaciones, sumas, a lo sumo una potencia. No sucede lo mismo con la función logarítmica, donde, como insisto, mencionamos fuera de la grabación de este video, es una operación quizás no tan habitual, no es de las primeras que aprendimos, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es una operación que con un poco de suerte vimos, algunos de nosotros en la escuela media, en alguno de los años, y con una profundidad que dependerá del avance de cada uno en la escuela, ¿no? Por lo tanto, nos va a llevar invertir un poquito de tiempo. Y seguramente, en el segundo tramo de la clase de hoy, nos introduciremos a las funciones con las que venimos trabajando esta semana, que son las Profe, trigonométricas. disculpe, en el ¿Sí? chat están diciendo que hay chicos esperando para entrar. Bueno, muchas gracias por avisar. Ahí salgo un segundito de la presentación entonces y les doy entrada. Muchas gracias. Muy bien. Iniciamos entonces. Paso rápidamente por el primer inciso del ejercicio 1, que es el que habíamos discutido. Recuerden que había una exponencial pura. Cuando digo exponencial pura, una constante como base elevado directamente a la variable x. Era el caso de 3 a la x. Y la consigna pedía que graficásemos esa función, esa f de x, y que describiéramos el dominio, la imagen y cómo era el crecimiento de esa función. Habíamos tomado justo como excusa este ejercicio para ver de qué otras maneras podíamos graficar funciones si no se podían pensar como transformadas a partir de una función elemental, porque esta, la 3 a la x, es una función elemental, ¿sí? Como lo es 4 a la x, 1 medio a la x, e a la x, son todas funciones exponenciales, puras, y a diferencia de las cuadráticas, donde obviamente era identificable cuál era la elemental primera, que era la x cuadrado, acá tenemos como un grupo de funciones que cumplen con el mismo, o que tienen el mismo comportamiento, ¿no? Por eso echamos mano a qué tipo de función o qué tipo de gráfica entonces para esta función esperamos. Decíamos que si una exponencial era del tipo a la x y la base era entonces con un módulo mayor que 1, como era el caso de este ejemplo, el 3 a la x, esperamos una función creciente como esa que teníamos graficada ahí, y echábamos mano a algunas herramientas para imaginar qué tipo de gráfica esperamos con más precisión a esta primera aproximación de esperar una función creciente o monótonamente creciente. Y entonces decimos, bueno, podemos usar lo que ya aprendimos, que es determinar el dominio de este tipo de funciones, determinar la imagen, los cortes con los ejes, o con el eje, porque si es una exponencial pura, sabemos que no hay cortes con el eje X, por ejemplo. Hacer alguna discusión sobre la paridad y complementar estos valores con una pequeña tabla que me permita darle más precisión a las curvaturas, ¿no? Y eso es lo que hicimos básicamente.
después de trabajar un ratito, insisto, esto formó parte de la clase anterior, por eso solamente muestro los resultados, pudimos generar una gráfica como la que está mostrada en esta diapositiva, que está aquí en verde. Los puntos que aparecen en rojo son esos que habíamos calculado como puntos auxiliares, a excepción del corte con el eje Y, que era una de las cosas que determinamos específicamente evaluando nuestra exponencial en x igual a 0. Y a partir de ahí recordamos las características del dominio de una función exponencial, que son todos los reales. No hay ningún valor de x para el cual sea imposible realizar la operación que propone la exponencial. La imagen para este tipo de exponencial pura son los mayores que 0, los y mayores que 0. Nunca es 0, hay una asíntota en una de las dos direcciones. Si la base es mayor que 1, esa dirección es hacia el menos infinito. Y el crecimiento es marcado, es sostenido, es permanente, por eso decimos que es una función monótona, estrictamente creciente. Insisto, estamos hablando de la función exponencial específica 3 a la x. En el inciso B, veíamos que también tenemos una función exponencial pura, donde la base es un tercio. ¿Cuál es la primera diferencia o a ver, qué puede tener de distinto este exponencial respecto del anterior? ¿Qué opinan? Se grafica al revés con respecto al eje Y. Se grafica al revés respecto del eje Y, o sea, habría como una cierta simetría respecto del eje Y, ¿a eso te referís? Sí. O sea, si la anterior era creciente, esta tendrá que ser entonces decreciente, naturalmente, ¿no? Si eso se da. Correcto, bien. Pero, ¿y esa característica cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que observaste que te permitió concluir que eso puede pasar? O va a pasar, en definitiva. Es menor que 1. ¿Quién? La base. La base, claro. Esta base, que en el ejemplo 1A era 3, ahora es un tercio, es menor que 1. Entonces, la exponencial que esperamos también va a cruzar por el 0, 1, o sea, va a cortar el eje de las y en 1. Dicho de otra manera, si yo evalúo g de x en 0, un tercio a la 0 es 1. Sigo teniendo ese punto en común comparado con cualquier otra exponencial pura, pero hay un decrecimiento, ¿no? Como la base es menor que 1, a medida que más grande es el exponente, más chico es el resultado de esta operación. Entonces será una función decreciente que se hace asintótica, la gráfica de esta función, al eje de las x para cuando x se acerca al infinito positivo. O sea, mientras más grandes son los valores de x, más nos acercamos al cero del valor de la función. Y lo propio para valores de x negativos, ¿no? Bien, con esta información... Sí. ¿Te molesto para aceptar gente? ¿Cómo no? También en el grupo. ¿Cómo no? Ahí está. Para hacer lo que solicita entonces esta consigna, podremos trabajar exactamente igual que como lo hicimos con el inciso A. O sea, con todo este conocimiento que veo que ustedes tienen y que repasamos, bastaría agregar una tablita, determinar dominio, imagen, y alguna característica más, como este comportamiento asintótico que vamos advirtiendo que estas funciones tienen, para armar una gráfica. Pero he tomado como excusa pensar a la base, y así entonces nos lo presentaron también en la teoría, pensar a la base un tercio como 3 a la menos 1, y entonces pensar a esta g de x como una modificación de la función del inciso A, ¿no? Es, insisto, casi también un agregado, como un capricho mío, para no tener que repetir los pasos del inciso anterior y para mostrar una alternativa cuando tengo ya una referencia. Decía yo al comienzo, hay un grupo de funciones elementales, entonces, depende cuál sea la base, hablaremos de la función elemental. Y entonces, en este caso, ya que trabajamos en el inciso A con 3 a la x, aprovechemos que ya conocemos cómo se comporta 3 a la x, y ahora que tenemos un tercio elevado a la x, trabajándolo previamente, lo puedo poner en función de 3 a la x, aprovecho esa oportunidad que me da este inciso. Fíjense. Pienso a g de x como un tercio a la x, esa es la expresión, pero pienso al un tercio como un tercio elevado, a ver, lo voy a decir bien, pienso al un tercio como 3 a la menos 1, ¿no? Esto lo voy a escribir.
¿Qué quiero decir? Acá, en esta expresión, podría decir que en lugar de un tercio, aparece un 3 elevado a la menos 1. Y a su vez, todo ese un tercio está elevado a la x. ¿Coinciden con esto? Sí. Bien, y ustedes saben que cuando hay potencia de una potencia, había una de las propiedades de la potenciación que decían que el equivalente de esto era la misma base, 3 sobre 1, o sea 3, elevado al producto de los factores, de los exponentes, menos 1 por x, menos x. Eso pueden recordarlo de esta manera, como lo estoy pensando ahora, o lo pueden recordar quizás de esta forma, ¿no? Si cambio de signo el exponente, esto lo decíamos sin que escuchara tanto el profe, porque si no nos retaba en la forma de enunciar esta propiedad, si cambio de signo el exponente, doy vuelta la fracción, decíamos, entre nosotros, ¿no? Entonces el 1/3 se transformaba en 3 sobre 1, y el exponente que era x, ahora es menos x, ¿sí? Si trabajo con el opuesto del exponente, o sea, menos x, debo hacer la recíproca de la fracción, ¿sí? ¿Eso qué me permite? Nada, hasta acá, llegar a una expresión equivalente, pero esa expresión equivalente, 3 a la menos x, puede ser pensada como una modificación de la función del inciso a. Recuerden que la f de x del inciso a, estoy hablando del ejercicio anterior, ¿no? El que repasamos recién, 1a. En ese ejercicio, la función f de x era 3 a la x, y le encontramos el gráfico. Después de trabajar un ratito en la clase pasada, le determinamos el gráfico. ¿En qué se diferencian f con g ahora? Fíjense. ¿Qué tienen de distinto? La variable está negativa. Claro, a ver, tienen la misma variable, pero una tiene la variable x y otra su opuesto, o sea, la variable menos x. Tiene el menos adelante, como bien dice el compañero. Bien, por lo tanto, puedo encontrar la gráfica de 3 a la menos x pensando como una modificación de la gráfica de 3 a la x, ¿sí? Porque recuerden que si la variable aparecía con el signo cambiado, se producía, ¿qué cosa? Una reflexión. Una reflexión, claro, respecto del eje vertical, respecto del eje y, o el eje de las funciones, ¿no? Eso es lo que estamos ahora presentando, lo que estamos diciendo, y lo que se va a ver reflejado en un gráfico. El gráfico de 3 a la x lo habíamos encontrado. Entonces ahora vamos a pensar en el gráfico de 3 a la menos x como la misma función f, pero como decía el compañero, en lugar de estar valuada en x, está valuada en menos x. Y eso entonces, como también adelantaba el compañero, era una gráfica comparada con la de f, simétrica respecto del eje y. ¿Sí? O sea, que si conocíamos del ejercicio anterior esa gráfica, la 3 a la x, una reflexión sobre el eje y generaría entonces un espejo de todos los puntos que podemos estar observando acá, ¿no? Por ejemplo, el punto 1, 3 tendrá su reflexión respecto del eje y aparecerá la imagen, pensando ahora en la función 1/3 a la x, aparecerá la imagen por ahí. El del 0, 1 será el mismo, ya decíamos. Este que aparece por acá en menos 1 para x, 1/3 para y, que era uno de los puntos auxiliares que habíamos utilizado, aparecerá por acá. El otro habíamos dicho por ahí. Este que aparece cuando x valía menos 2, 3 a la menos 2, era este número 0,11, eso creo que era menos 1 noveno, 1 noveno, perdón, positivo. Lo puedo trasladar y aparecer por acá. Y entonces la gráfica de f de menos x, o sea, 3 a la menos x, será esa que está ahí en celeste, reflejada respecto del original. Nada nuevo hasta acá. Vienen trabajando mucho con esto de las transformaciones. Una pregunta, Es fácil. profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Esto lo hacemos negativo porque lo pedí el ejercicio nada más, ¿verdad? ¿O por qué lo hacemos negativo? ¿Hacemos negativo a quién? ¿Al exponente? Claro, a la del X. Bueno, X. Sí, no es que le hayamos hecho negativo, sino que pensamos, vuelvo, mira, pensamos el 3 a la x, el 1/3 a la x, lo pensamos de una manera equivalente. No forzamos nada, solamente lo expresamos de otra manera. O sea, no, a ver, me voy a corregir. Forzamos cosas, pero no para modificar la expresión, sino para una expresión equivalente, no para tener una nueva función, sino una función equivalente a la que pide la consigna, como bien decís vos. La consigna decía que g a la x es 1/3 a la x.
vuelvo a dar mis fundamentos de por qué usé esto, porque ya lo dije recién al comienzo, era solamente como excusa para usar una transformación. Me di cuenta que este 1/3 está relacionado con el número 3. ¿De qué manera? Así, el 1/3 es lo mismo que 3 a la menos 1. ¿Por qué se me ocurrió pensar eso? Porque ya en el inciso A habíamos graficado 3 a la X. Entonces se me ocurrió pensar, pucha, quiero aprovechar esto que ya hicimos, ese laburo que Hicimos hicimos. algo hecho. Claro, entonces lo quiero aprovechar. Entonces les mostré cómo modificar esto para llegar a una expresión de g de x que sea en realidad la misma f del ejercicio 1, pero evaluada en menos x. ¿Me explico? Sí, gracias, profe. Bien, de nada. Aparece entonces la gráfica celeste, y a partir de ahí es fácil determinar el dominio, ya lo sabíamos, como es una función exponencial pura, todos los reales, la imagen los mayores que 0, y el crecimiento ahora es opuesto, como también adelantaba uno de nuestros compañeros, opuesto al que tenía el exponencial con una base mayor que 1, o sea, es decreciente, una función monótona, estrictamente decreciente. Recuerden que cuando decimos estrictamente decreciente, decimos que decrece siempre. No es que, como algunas funciones pueden hacer, permanecen constantes y después siguen decreciendo. No, esta decrece permanentemente. Aunque parezca que en algún momento deja de disminuir la función por hacerse asintótica de gx, siempre para un valor de x un poquito más grande, la función es un poquito más chica. Aunque sea muy poquito, pero es más chica. Por eso decimos que es estrictamente decreciente. Mantiene esa monotonía en su comportamiento en cuanto al crecimiento en este caso, y decimos que es estrictamente porque lo hace para todos los valores de x, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Bueno, No, profe. solamente a título de ejemplo, fíjense, en el ejercicio 2 hay modificaciones que ustedes ya van a saber hacer rápidamente, por eso no le vamos a dedicar tanto tiempo. Solamente lo traigo a colación porque fíjense que aparece una función, por ejemplo, en el inciso B, el ejercicio 2. Recuerden que estamos en el trabajo práctico número 3, en la página 77 del texto de cátedra. Este inciso B plantea una función que ya no es una exponencial pura. Por lo tanto, ya no se va a cumplir esto de, por ejemplo, que corta el eje y en 0 para x, 1 para y. Eso pasaba solamente con la 3 a la x, o con la 1/3 a la x, o con la e a la x, o con la 1000 a la x. ¿Sí? Pero si ya ahora hay una modificación, como por ejemplo, tiene un menos adelante, fíjense que en el segundo término de esta f2, acá, aparece un exponencial pero con un menos adelante. Y encima aparece un 4 sumándose a ese exponencial con un menos adelante. Entonces, nosotros conocemos características de 3 a la x, no de menos 3 a la x más 4, ¿no? Que sería equivalente, ¿no? Esto lo puedo pensar así, ¿no? Menos 3 a la x más 4. Estamos hablando de expresiones equivalentes. Pero sí conozco transformaciones a partir de una función elemental que, por supuesto, se reaplican para este tipo de función también, ¿no? Y es lo que vamos acá a mostrar. La consigna acá, fíjense, la leemos juntos, decía, mediante transformaciones de las funciones básicas del ejercicio 1, el que resolvimos recién, graficar las siguientes funciones indicando dominio e imagen en cada caso. Lo vamos a hacer muy rápido porque ya lo manejamos, entonces nos pide la gráfica, dominio e imagen. La función elemental para este inciso, para el inciso B, que es el que mencionamos recién, es la del ejercicio 1A, o sea, la 3 a la x. ¿Qué se le hace primero a la 3 a la x en este inciso, chicos? Cuéntenme. ¿Qué operación? ¿Se le aplica el menos o no? Se le aplica el menos, o sea, se lo multiplica por la constante menos 1 o se le aplica el menos. Eso lograba, ¿se acuerdan? Una reflexión respecto del eje x. O sea, todo lo que era positivo pasa a ser negativo, todo lo que es negativo pasa a ser positivo, lo que está sobre el eje queda sobre el eje. Era una reflexión respecto del eje x, ¿no? Esa es la primera transformación que se hace. Elegimos una función elemental que es la 3 a la x, después una función auxiliar que es la i1, y decimos a la 3 a la x le ponemos un menos adelante. Y acá solamente una aclaración. Ojo con el signo. Acá, este paso de acá a acá, uno podría decir, está hecho de perogrullo, o sea, está hecho porque sí, no hacía falta. Es verdad. Es una notación redundante, estas dos que estoy mencionando acá, pero solamente lo hice así a propósito para recordar la diferencia entre esto. Menos 3 a la x, saben bien ustedes que es distinto a menos 3, todo a la x. ¿Se entiende eso, no?
Si tengo la notación menos 3 a la x, este menos no está involucrado o no está sometido a la operación de la potencia. Porque si lo tuviera que estar, tendría que estar entre paréntesis, como es este caso. O sea que el menos está para toda la función, digamos. O sea, Así es, como bien adelantaba nuestro compañero, viste que dijo, a la 3 a la x le ponemos un menos adelante. Por eso, en realidad, cada vez que vean esta notación, si está bien escrito, significa esto que está acá abajo. ¿Te das cuenta? 3 a la x y el menos adelante de toda la función, como bien lo sintetizaste. ¿Me por explico? eso el cuadrito parece un menos antes del fx. Correcto. Ah, listo. Tal cual. Muy bien. Así es. Así es. Pero bueno, a distinguirlo, ojo, que si en algún momento yo quiero elevar a una determinada potencia un número negativo, tendré que sí o sí, y este es un acuerdo de lenguaje matemático, tendré que sí o sí poner paréntesis, ¿no? Si yo quiero decir menos 2 a la quinta, tengo que poner esto, menos 2, todo entre paréntesis a la quinta, y el menos está influenciado por la potencia 5 en este caso, ¿no? Si no, lo que estaré diciendo es menos 2 a la quinta. Y eso es distinto. Es bien distinto. Puede tener resultados diferentes, incluso uno y otro, dependiendo de cuál sea la potencia, si es par, si es impar, etcétera, etcétera. Bien, solo una cuestión de notación entonces, a no ser que haya alguna duda, continúo. Yo tengo una duda, una pregunta más vale. Decime. La ecuación o función primera, f de 2 de x, ¿por qué a los fines de graficar estoy hablando, ¿no? Reemplazar directamente o darle valores a x, varios valores, para darlos es decir, darnos una gráfica que más o menos estemos orientados. ¿Qué metodologías usarías para tener una gráfica? ¿Cómo? ¿Me estás preguntando qué metodología te convendría utilizar para tener una gráfica aproximada? Exactamente. Es lo que te estoy mostrando ahora. Voy hacia eso. Te estoy mostrando una metodología para llegar a la gráfica. De eso se trata esta parte. ¿Me explico? Bueno, Hacia eso vamos. Todo este lío que estoy haciendo acá es para llegar a lo que vos estás pidiendo, que es un bosquejo de una gráfica. Viste que acá pusimos, en la diapositiva anterior, pusimos todas las cosas que nos pide la consigna. Y empezamos con la primera, graficar la función. Estoy mostrando, porque, a ver, no era solo graficar la función, sino que fíjate, la consigna decía a partir de transformaciones de funciones básicas, ¿no? O sea, no me está pidiendo cualquier metodología. Entonces es lo que estoy mostrando ahora. Pienso, como ya conozco la 3 a la x, ¿cómo puedo usar ese trabajo que ya hice? Entonces, tus compañeros ya se dieron cuenta y decían, ah, mira, la 3 a la x está cambiando de signo. Listo. La primera transformación que vamos a hacer de la 3 a la x que ya graficamos, y que acordate que la graficamos con la tablita, con el dominio, con la imagen, con el conocimiento de la exponencial básica, todo eso usamos para graficar 3 a la x, ahora lo vamos a usar para esto, ¿no? Entonces, la primera transformación es a la 3 a la x que conocemos, como le cambiamos de signo, como ahora tenemos menos 3 a la x, le pusimos el menos adelante, como decía el compañero, aparece esta gráfica celeste. O sea, reflejada respecto del eje x. Esta gráfica es menos 3 a la x. Pero no es la que yo quiero. Yo quiero menos 3 a la x más 4. O 4 menos 3 a la x. Entonces, uso una función auxiliar que es sumarle 4 unidades a la función I1. Y ya aparece la función F2, la que quiero graficar directamente, ¿no? Por eso le pongo F2 para no andar con tantos cambios de nombre, ¿no? Bueno, si le sumo 4 unidades, recuerden que esto producía una traslación una traslación vertical. O sea, a I1 le sumo 4, o sea, a menos 3 a la x le sumo 4, o sea que es equivalente a escribirlo así, 4 menos 3 a la x, ¿no? Sumarle 4 unidades a los infinitos puntos de la gráfica celeste hace que los infinitos puntos de la gráfica celeste se trasladen 4 unidades hacia arriba. Entonces, fíjense lo que esperamos. Esperamos una gráfica que en lugar de cortar, a ver si esto ayuda un poquito, acá cambio de color para este fondo clarito. Si en lugar de cortar al eje de las Y, perdón, acá abajo estoy, en la celeste, disculpen, borro para no hacer lío.
Disculpas. Este punto de corte con el eje Y, que habiendo hecho la reflexión, está en -1 para Y, si ahora a todo le sumo 4 unidades, el próximo corte va a estar 1, 2, 3, 4 unidades para arriba. El nuevo corte de la función f2, la que tengo que graficar, va a estar 4 unidades para arriba. Ahí estamos tirando tips, que es lo que necesitaba nuestro compañero recién para ver cómo va a ser la gráfica nueva, ¿no? A ver, la exponencial celeste, la -3 a la x, tenía una asíntota que pasaba ¿por dónde? ¿Por qué valor de y pasa la asíntota? ¿Igual a cuánto? Igual a 0. Igual a 0. Entonces la asíntota ahora va a aparecer 4 unidades hacia arriba. O sea, la asíntota va a aparecer en igual a 4. O sea, acá voy a tener una recta. Ni igual a 3, perdón. Desde el 0, 4 unidades hacia arriba. O sea, en igual a 4. 0 más 4, 4. No sé, pero no cortaba en -1. Pero no estoy hablando del corte. Estoy perdón, hablando de la perdón. asíntota. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Sí, El corte, que estaba en -1, ya lo llevé a -3, a 3, que es lo que vos decís. Pero ahora estoy hablando de la asíntota. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaríamos una gráfica que viniera al menos infinito cercano a esa asíntota, ¿sí? Por acá, cercano, cercano, y se va alejando y va a cortar, más allá de mi curvatura, que como que doble demasiado rápido, va a cortar por ahí y después va a tener un comportamiento parecido, ¿no? Eso es un bosquejo muy aproximado y con mucha mala calidad de mi parte, pero bueno, lo que esperamos es esa gráfica verde, ¿no? Donde la gráfica verde respecto de la celeste es una gráfica que se ha movido 4 unidades hacia arriba. Hartos estamos ya de este tipo de transformaciones, solamente lo muestro para hacer ver que con las exponenciales también funciona, y va a funcionar con las trigonométricas dentro de un ratito y con las logarítmicas dentro de un ratito, ¿no? Es una metodología muy repetida y muy conocida y muy usada, ¿no? Escucho. Profe, o sea, si bien en este caso pedí usar las transformaciones, de todas formas, si elevábamos el 3 a la 0, quedaba igual la gráfica. Claro, es que esa es la idea. Vos fíjate que nosotros no estamos inventando nada, no es que estamos inventando una gráfica que no coincide con el análisis analítico, al contrario, estamos graficando lo que cualquier análisis analítico de cualquier índole confirmaría. Por ejemplo, una tablita, ¿no? Si vos evaluás, encontrás la ordenada del origen, como decís vos, evaluás esta F2 en 0, hagamos eso, lo que vos propones, para que cambio acá de color. La compañera dice, si hacemos f sub 2 valuada en 0, nos quedará 4 menos 3 a la 0, ¿no? 3 a la 0 es 1, 4 menos 1, 3. Entonces, obviamente que el punto de corte coincide con el que nosotros obtuvimos trasladando la función. Claro, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que de esta manera me parece que uno tiene mucho más claro cómo es el comportamiento de la función. Si sabe que esta función es una exponencial trasladada, conoce todos los comportamientos, dónde va a tener una asíntota, porque si no, se tiene que dar... a ver, si no supiéramos nada de esto, que no estaría mal, y nos dicen, grafica 4 menos 3 a la x, ¿y dónde tiene el punto máximo esa función? Crece, decrece. Hago una tablita entre qué valores. ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, esto de ir conociendo una cantidad infinita de funciones, porque vamos a conocer una cantidad infinita de funciones, porque hay infinita variedad, hace que sí o sí tengamos que echar mano de funciones conocidas. Entonces, está bien, la tablita va a servir, el GeoGebra está disponible, hay un montón de aplicaciones, pero si vos tenés que hacer algún análisis que vaya más allá de un gráfico, trabajar con una expresión, y tenés que conocer cuándo permanece casi constante, de qué valor no se supera nunca la función, dónde se hace cero, dónde se hace crítico, dónde se hace complicado el fenómeno que estás analizando, bueno, uno puede pensarla como modificación de alguna función que conozca, ¿no? Por eso insisto, hasta el hartazgo con esta metodología, ¿no? ¿Preguntas? Bueno. Sí, una preguntita. Sí. Para hallar cuando la curva corta a X, cuando Y vale 0,
Sí, ¿Cómo despejamos, o sea, reemplazamos donde dice función de x eso. igual a 0? Sí, Claro. Esto es porque sería 3 a la x. 3 a la X, sí, ahí corrijo. Sí. Para hallar eso, Para hallar eso, hasta la clase del práctico de hoy no tenemos herramienta, porque fíjate, ¿qué haríamos? claro, Pasamos el 3x sumando. 3 a la X igual a 4. ¿Y cómo despejo X de acá? claro, esa es la duda. Claro, eso no lo sabemos hacer pensando en el práctico. Nos ampliamos un poquito la mente y pensamos en la clase de la teoría, de la última, no la de ahora, sino la penúltima sería, cuando nos enseñaron que la función logaritmo era la inversa de la exponencial, y ahora sí tenemos herramientas para Claro, resolver. claro, sí, sí. Es lo que vamos a ver en la segunda parte de este práctico, Sí, ¿no? sí, está bien, tienes razón. Y eso nos va a permitir analíticamente encontrar este otro punto de corte, ¿no? Este punto de corte que GeoGebra me lo da solito, porque ya trabajó esto antes que nosotros, el que vos mencionabas recién, a ver si lo encuentro en el gráfico, acá. Este punto de corte, que es el que vos mencionás, Sí, lo vamos a poder encontrar analíticamente a partir de resolver esta igualdad a cero usando logaritmos. Porque es la operación inversa de la exponencial. ¿Viste? Operación inversa de la suma y la resta, de la multiplicación y la división, de la potencia y la radicación, de la exponencial, el logaritmo. Y es lo que vamos a repasar para algunos de nosotros o ver dentro de un ratito. ¿Sí? perfecto. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy atinada. La respuesta está en los temas que siguen. Ahí, inmediatamente. Bueno, dominio, por supuesto. ¿Cuál es el dominio? ¿Coinciden con que es todos los reales? Sí, debe ser todos los reales. Debería ser, sí. No hay ningún valor de X en el que no se puede realizar esta operación, ¿no? La gráfica a veces desorienta un poquito. Cuando tenemos gráficas que se cortan, como todas, porque no podemos tener un plano infinito. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando hay gráficas que, como en este caso, decrecen tan rápidamente o crecen tan rápidamente, uno le queda como un signito de pregunta acá, ¿no? ¿Qué pasará con estos valores de X? ¿Tienen imagen? ¿No da la sensación de que esto crece y que hay valores de X que no tienen imagen? Y sí, puede ser. Pero aunque el crecimiento sea, en este caso el decrecimiento, muy, 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 muy marcado, yo puedo calcular todas las operaciones involucradas en esta expresión para un X enorme. Y listo, voy a obtener un resultado. No sé, hago que X valga 700 millones, listo. Tiene resultado. Será muy, muy chico ese número, pero tiene resultado, ¿no? Si lo tuviera que graficar en un plano, quizá tenga que ser un plano de la superficie, no sé, de toda la provincia de Córdoba, pero bueno, tiene resultado. El dominio son todos los reales. ¿Y la imagen? ¿Qué tienen para decir de la imagen? Mirando el gráfico. Desde 4 sin incluirlo hasta el menos infinito. Claro, la imagen que se mira en el eje vertical es de menos infinito a 4, sin incluir, como dice la compañera, ¿no? O sea, los i menores que 4, diciéndolo como desigualdad. Muy bien. Tengo una duda, Sí. porque a mí hay algunos conceptos que si bien los entiendo, como que me cuesta. Ujú. Y si yo acá quisiera decir que es sobrereactiva, tendría que poner de los reales y en el codominio, en vez de poner reales, tendría que poner 4 desde menos infinito 4. Claro, sí. Para que sea inyectiva basta que digas que va de los reales a los reales porque la propia característica de la función ya la hace inyectiva, ¿no? Esto de ser monótonamente decreciente en este caso. Pero para que se cumpla la suryectividad deberías acotar el conjunto imagen, ¿sí? Y lo has hecho muy bien. Esa es la forma. Muy bien. ¿Algún otro comentario antes de pasar al próximo ejercicio? Pasamos. Fíjense, el próximo es el que preparé para que discutiéramos, es el ejercicio número 7 del mismo trabajo práctico número 3, por supuesto, y ya es una situación particular. Ustedes saben que las exponenciales, si tienen un campo de aplicación, es en el comportamiento que tienen muchas poblaciones de lo que sea, ¿no? De especies animales, poblaciones de especies vegetales, de microbios, de lo que sea, ¿no? Esto de cada vez que exista una tasa de reproducción, o sea, individuos que se reproducen en un determinado ritmo sostenido, ese ritmo de crecimiento va a poder ser representado matemáticamente
eso que se da en la naturaleza, ¿no? Vuelvo a esto de lo que hacemos con la matemática. Este suceso del crecimiento de una población que se da en la naturaleza se puede explicar matemáticamente a través de un modelo matemático que va a involucrar a exponenciales, ¿no? ¿Se acuerdan al comienzo de todo este lío de la pandemia, cuando nos comentaban que la tasa de contagio, decían, tenía que ser menor, no me acuerdo en este momento de qué número, pero que si la tasa de contagio fuera 2, o sea que una persona en una semana contagiaba a 2, a su vez de esos 2 contagiaban a otros 2 en otra semana, entonces en pocas semanas estaba contagiado casi todo el país, ¿no? Entonces la idea era bajar esa tasa de contagio, que de alguna manera uno podría decir también que es una población. Cuando digo una población, pensando en que son individuos que de alguna manera van teniendo como una marca especial. En este caso, la presencia del COVID, en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero bueno, este crecimiento o cambio en la población, muchas de las poblaciones siguen este ritmo, un ritmo exponencial, ¿no? Con variantes, con modificaciones, siempre son aproximaciones. Acuérdense que los modelos matemáticos son aproximaciones de lo que sucedería en la realidad. Entonces, si son aproximaciones, hay errores, y si hay errores, hay tolerancias o margen de error admisibles cada vez que uno quiere explicar un fenómeno físico o biológico o tecnológico, si ya está aplicado a alguna solución, ¿no? Leamos juntos este ejercicio. Dice: la población de una ciudad se triplica cada 50 años. En el tiempo t igual a 0, esta población es de 100.000 habitantes. Dar una fórmula para la población P de t, así le va a llamar a la población, P en función de t, ¿sí? Donde t es el tiempo medido en años. O sea, si donde dice t pongo 5, ese 5 representan 5 años. Si donde dice t pongo 0, son 0 años. Y así sucesivamente. Y después me pregunta, aparte de dar una fórmula para P de t, me pregunta cuánto será la población después de 100, 150 o 200 años. ¿Qué se les ocurre? Acá es donde pido colaboración. Vamos a empezar a tirar al blanco, a ver qué sale. ¿Cómo puede ser una expresión para P de t? ¿Sí? Busco una formulita matemática que me resuelva cómo es la población de una ciudad a medida que pasa una cierta cantidad de años, ¿sí? Busco acá una fórmula para P de t. ¿Qué imaginan? ¿Quién quiere arriesgar? No digo que arriesguen la fórmula, sino algún razonamiento que nos vaya acercando a esa fórmula, ¿no? Es más, si alguno tiene ya la fórmula en su cabeza, no la diga completa, vaya diciéndonos cómo la va pensando. ¿Qué imagina? Yo arrancaría por f de t igual a 3. No hay ninguna f acá, perdón. F de t igual a 3x, que es la proporción de aumento. F de... A ver, voy a copiarte actualmente lo que decís, ¿eh? Porque el tiempo. F de t igual a 3x. Sí, que era el crecimiento. Bien, ¿quién es t y quién es x? ¿Y quién es f? T es el tiempo y x es la cantidad de personas. ¿Y f? La función. Bueno, a ver, una función da idea de una cantidad. Cuando uno encuentra una función, encuentra una cantidad que depende de otra. O sea, cuando vos acá pongas la población, f se va a transformar en un número, ¿no? ¿Ese número qué representa? El crecimiento. Si te da 80 ese número, ¿qué significa? La El población, ¿no? crecimiento de la población en tanto tiempo. No. Me parece que para que sea eso que vos estás mencionando, todavía hay como una mezcla de variables, ¿no? A ver si se entiende. Vos me estás diciendo, hablas de una notación f de t y me decís que la variable es x. Entonces acá ya hay un conflicto. O es t o es x. O si no, o puede que tengas dos variables, y no se pensaste en dos variables, pero me parece que por lo que decís, no. De hecho, me empezás a llamar f
y en realidad el problema ya me dice que quiere que le llame P a la población. Puede ser un capricho del problema, ¿no? Pero bueno, vamos a resolverlo como lo pide el problema. Dice, mira, el problema dice que P de T es una fórmula para la población, y cuando decimos población es la cantidad de habitantes. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, P de T es cantidad de habitantes. T, dice la consigna, es el tiempo expresado en años. Entonces, me pide una expresión, una fórmula de P versus T. O sea, en el segundo miembro de esta igualdad tienen que aparecer operaciones, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, todo lo que vos quieras, pero donde la variable sea no X, sino el tiempo. ¿Me explico? Perfecto, entonces sería f de p. F de P, o sea, estás tratando de encontrar una función Que me diga qué donde la población. variable es la población. ¿Estoy entendiendo bien? Estoy tratando, busco una función que me diga qué población voy a tener en un periodo de tiempo. Pero ¿para qué le cambias de nombre? Lo que no entiendo es por qué le cambias de nombre. Mirá, si ya el problema te dijo que esa función se llama P de T, ¿por qué vamos a buscar una F de P? ¿Me explico? Fíjense, ¿se acuerdan que yo decía, y casi que parecía absurdo, lo que decía hace unas clases, cuando les decía que quizás, creo que esta vez una pregunta, no me acuerdo si de Z o de alguien, no recuerdo bien quién, donde nos decía qué había sido lo más dificultoso a la hora de aplicar matemática a algunos problemas de la carrera, de ingeniería, problemas específicos, creo que era la pregunta. Y yo le decía, aunque parezca medio sonso, a veces los cambios de nombre de las variables suelen ser la primera gran dificultad, el primer escollo. Parece loco, porque fíjense, estamos trabajando con funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, las inversas de cada una de ellas. Todo ese bagaje, en 3 o 4 semanas lo hemos repasado después de estudiarlo como 3 años en la escuela secundaria. O sea, estamos pensando en una matemática relativamente que se empieza a meter en la profundidad, por decirlo así. Sin embargo, nos cambian el nombre de las variables y parece ser que no podemos aplicar nada de lo que aprendimos, ¿no? Y eso no está mal, eso es un trabajo que hay que hacer. Acostumbrarnos a hacer esa traducción del nombre de la variable, ¿sí? Si lo que me pide es una función del tiempo, entonces P es la función, no tengo que inventar ninguna función nueva. Esta... Profe, Sí. perdón que me interrumpa. ¿No sería conveniente igualar o sea, poner PT igual a P igual a 0, ya que el tiempo dice que en tiempo T igual a 0, la población es tanto? Bueno, esa aparentemente es una data, no el resultado que esperamos, pero como bien decís vos, el problema dice que la población a los 0 años es un valor constante, 100.000, ¿no? Sí. Bien, ese es un dato. O sea que ya sé que cuando t valga 0, el resultado de la cuenta que estoy buscando acá tiene que dar 100.000. Eso es un buen dato, ¿no? Sí. Pero la función, insisto, y es lo que estaba discutiendo recién con tu compañero, la función ya tiene nombre, se llama P de T, y T es la variable y es la cantidad de años que transcurren hasta que yo voy a hacer el cálculo, ¿sí? 5 años, 6 años, 2 años. Sí. Bien. Entonces, Saquemos más datos de cómo... genérica a la cabeza. ¿Cómo? Nada, si me venía otra cosa también genérica, de P de T igual a algo elevado a la T. En Bien, este caso, ¿por qué teniendo T elevado a como la variable. T? Bien, ¿por qué elevado a la T? Porque la variable. Bueno, claro. ¿Y por qué imaginas que está elevado y no sumado, restado, dividido? Porque es exponencial el crecimiento. Bueno, porque es exponencial. ¿Qué te dice que es exponencial? Esto te dice que es exponencial. Fíjense, la población se triplica cada 50 años. Eso dice que es exponencial. Y fíjense por qué. Borro un poquito acá y avanzo un poquito con la presentación. Quiero que observen, por favor, eso. Que tengan bien claro que buscamos una P de T en función del tiempo, que tenemos como dato que P de 0 es 100.000, como dice el compañero. Fíjense algunos datos que he anotado por acá. Bueno, acá dice solamente que nos pide 2 cosas, la función y 3 cálculos. Repasemos los nombres, como decimos recién. P de T es la población o cantidad de habitantes de esa ciudad.
T es la cantidad de años que transcurren desde que la población era 100.000, o sea, en T igual a 0, la población es 100.000, y buscamos la fórmula, o iniciamos la búsqueda. ¿Qué sabemos? Lo que decía nuestro compañero recién. Conocemos que la población inicial son 100.000 habitantes, o sea, P de 0 es 100.000. Eso es lo que el compañero mencionaba. Pero también sabemos que de acá a 50 años, chicos, ¿cuál va a ser la población? El triple, o sea, va a ser 100.000 por 3, ¿no es cierto? Bien, Yo bien. recién, como trabajo yo más o menos, intenté hacerme un gráfico bien esbozado, o sea, bien un bosquejo. Sí, Y me muy imaginé, bien. o sea, antes que la fórmula, me ayuda mucho la gráfica a mí, me Muy imaginé bien. el tiempo en las X en la población, me imaginé cada 50 años el puntito del 150, 100, 150, Ah, 200, bueno. y yo iba como triplicando la altura en Y por cada punto de esos. A ver si estoy interpretando lo que decís. Me- Vamos a llegar a esto al final, seguro, ¿no? Claro, Pusimos tiempo acá en años y pusiste acá población, PDT. claro, Tu valor inicial para tiempo igual a 0 es 100.000. Supongamos que claro, claro. lo voy a dibujar acá chiquito el 100.000 porque seguramente voy a tener que triplicar, entonces ya en un par Exacto. de medios siglos ya me queden chicos estos ejes. Pero supónganse que estos son miles de habitantes, o sea, acá estaría el 100. En tiempo cero, en X. En tiempo igual a 0. O sea, esto ya es un punto de la gráfica, esa crucecita que hice ahí. Claro. Supónganse que ahora pasaron 50 años, T igual a 50, que se haría acá donde estamos, ¿no? Sí. El compañero dice, en un tiempo igual a 50, estos 100 se triplicaron. 100 por 3, 300. Acá está el 200, acá está el 300.000. Acuérdense que son miles, ¿no? Entonces, en un T igual a 50, este será el segundo punto de la gráfica. ¿Se entiende esto? Cuando se produce otro periodo de 50 años, o sea, cuando van 100 años, ¿qué le vuelve a pasar a la población? Otra Se vuelve a triplicación. multiplicar por Se vuelve a triplicar. Entonces, P de 100, ¿qué va a ser? P de 50, o sea, 100.000 por 3, otra vez por 3. O sea que comparada con la primera población, en 100 años se multiplicó por 9 la población. ¿Se entiende eso? Sí. Por eso el crecimiento, dije, o sea, vi como que no era uniforme, sino que era exponencial y una curva. Correcto. Bien, bien. Entonces, de 300 pasamos a tener 600, 900. Por acá arriba va a estar, por acá. ¿Sí? Entonces, la próxima, disculpen la desprolijidad, estará por acá. Como bien el compañero nota, ya no hay una función lineal, sino que hay un crecimiento cada vez más marcado, ¿no? Eso lo da un exponencial. Lo pueden ver más allá de mi absurda desprolijidad, ya rozando lo ridículo, perdónenme, pero me parece que era una buena idea la que el compañero propone de hacer un análisis gráfico, ¿no? Ahí adelanto un poquito, mientras voy borrando, adelanto un poquito el análisis, porque si lo hubiéramos hecho 50 años después, sería 100 por 3 por 3, otra vez por 3. Entonces la idea es encontrar un patrón. Va apareciendo el 3 como factor, porque este 3, 3 por 3, 3 por 3 por 3, lo puedo pensar como, fíjense, P de 0, ¿qué era? 100.000. O sea, lo puedo pensar como 100.000 por 1 o 100.000 por 3 a la 0. P a los 50, ¿qué es? 100.000 por 3. Cuando digo P a los 50, acuérdense de la población a los 50 años. 100.000 por 3, o sea, 100.000 por 3 a la 1. La población a los 100 años, ¿qué era? 100.000 por 3, otra vez por 3, o sea, 100.000 por 3 al cuadrado. ¡Epa! ¿Y qué dijimos que era la población a los 150? Y lo anterior, otra vez por 3, o sea, se haría 100.000 por 3 al cubo. Y digo EPA porque acá uno ya podría inferir que la fórmula va teniendo como un patrón, una regularidad. ¿Se animan a decir, mirando esta proyección, a qué tiene cara P de T? 100.000, se repite siempre, ese no cambia, ¿no? Y el 3 aparece elevado... de X. Claro, aparece elevado a algo que va cambiando de a 1, ¿no? 0, 1, 2. ¿Puede ser X lo que vaya acá? No, perdón, T. Bien. ¿Puede ser T lo que va acá? ¿No sería 50 por T? Ah, bueno, acá hay un conflicto, ¿no? Porque si fuera 3 a la T directamente, la población se triplicaría por cada año. ¿Se entiende eso?
Para p igual a 1 tendríamos el triple, para p igual a 2 tendríamos 3 al cuadrado, para p igual y acá en realidad es cada 50 años que se triplica. Entonces, en el exponente va algo que depende de t, pero no directamente t. Hay un compañero... ¿50 por t? Si fuera 50 por t, fijémonos. Si fuera 50 por t, cuando t vale 1, o sea, cuando pasó un año, acá nos quedaría 3 elevado a la 50 por 1, o sea, 3 a la 50. 3 a la 50 son como varios billones. O sea que en un año, mucho más que una población de conejos, esto sería 100.000 por no sé cuántos billones, ¿no? Todo eso en un año. No nos cabe en la galaxia. ¿Se entiende la magnitud del problema? ¿Puede ser 3 elevado a la t sobre 50? Ah, bueno, ahí vamos bien. Ahí vamos mejor, me parece. No quiero que descarten los errores, por favor, ¿eh? Yo sé que tienen ansias de decir cuál es la respuesta y que están pensando en la respuesta correcta, pero por favor no descartemos los intentos que hacen algún compañero y que son erróneos, porque ahí es donde aprendemos. ¿Por qué no podría ser 50 por t? Porque nos queda un valor enorme por cada año que pasa. En cambio, si ponemos t sobre 50, lo anoto acá, esa va a ser la respuesta, ya lo adelanto, pero lo anoto acá para analizar. 100.000 por 3 a la t sobre 50. ¿Qué pasaría, si esta fuera p de t entonces, qué pasaría cuando t valga 0? Nos quedaría 0 sobre 50. Acuérdense que es la población en el año 0. 3 a la 0 sobre 50, 0 sobre 50 sería 3 a la 0. 3 a la 0 es 1, nos daría 1 por 100.000, 100.000. Listo. P de 0 funciona, va como piña, ¿no? ¿Qué pasaría si pasaron 50 años? 50 sobre 50, 1. 3 a la 1. Perfecto, 100.000 por 3, funciona. ¿Qué pasaría si ahora pasaron 100 años? Y 100 sobre 50 sería 2, 3 al cuadrado, o sea, sería la población a los 50, otra vez por 3, perfecto. Muy bien. Aparentemente funciona. Hay métodos matemáticos para esto, que por ahora solamente es un prueba y error con valores sucesivos y que a uno le da casi la seguridad de que esto va a funcionar. Hay algunos métodos de demostraciones matemáticas que se llaman métodos de inducción. Para no estar probando toda la vida si funciona con t igual a 80 millones, hay un procedimiento que dice, bueno, si funciona con 2, si funciona con un valor genérico, podríamos asegurar que funciona con todos los valores de t. No es la finalidad de este curso charlar sobre esa metodología, pero quiero que sepan que existe. Porque si no, tendremos que estar siempre probando con el que sigue para ver si da. Aunque uno intuye que esto va a dar perfecto, ¿no? Porque está muy bien pensado. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Entienden por qué el t sobre 50? ¿Alguien tiene dudas de por qué el compañero pensó en este t sobre 50? Bueno, supongo que no. Si no dicen nada, supongo que no. No, lo estoy pensando, pero no. Bien, está claro que no podía ser t directamente, ¿no? Porque si no se triplicaría por cada año que pasa. Está claro que no puede ser t por 50, porque si no, no solo se triplicaría, sino que se elevaría a las 50, ¿no? Sería muchísimo. Entonces, tiene que ser este t sobre 50 una cantidad tal que cada 50 años esto me avanza una unidad en el exponente. Cuando t igual a 0, el exponente es 0. Cuando t igual a 50, el exponente es 1. Cuando t igual a 100, el exponente es 2. Cuando t igual a 150, el exponente es 3. Y así sucesivamente, ¿no? Es lo que dice este párrafo. Palabras más, palabras menos. Sí. Bien. Chicos, a ver, vamos a poner una mano en el corazón. Cuando uno empieza a resolver este tipo de actividades, a no ser que ya tenga experiencia en esto de los modelos matemáticos, da la sensación de que uno solo, no hubiera podido hacerlo. Si no te dan una pista, no lo sacaba ni a gancho, ¿no? Ese sentir es verdad. Ese sentir es genuino. ¿Por qué digo eso? Porque esto de construir un modelo matemático es también una práctica. Y es encontrarle la forma de razonar, la forma de pensar, encontrar qué es lo nuevo que se va produciendo a medida que va cambiando, por ejemplo, la variable, ¿no? ¿Qué hay de regular? ¿Qué hay de común?
y entonces tratar de llevarlo a una expresión que involucre a todos los casos. Eso es práctica. Y aunque hoy sea verdad que solo no te hubiera salido, estoy hablando para muchos de nosotros que quizás ante estas primeras expresiones nos cuesta pensar en una expresión general, forma parte del aprendizaje que hoy no nos salga. ¿El tema cuál es? Si a partir de esta experiencia de que hoy no te salió, si a partir de esta primera experiencia de escuchar cómo lo razonaron otros compañeros, incluso los que razonaron erróneamente, no te queda nada, si la próxima vez que tengas un problema de este tipo no te sirvió de nada esto, bueno, ahí sí, vayamos preocupándonos. Pero, ¿entienden lo que quiero decir? Los estoy tratando de incentivar para que el no logro de esta primera experiencia, o al menos la primera que discutimos, no sea, yo para esto no sirvo, me salen con X, Y, pero no me salen con T, con P, con lo que sea. No, este va a ser nuestro problema como ingenieros, tratar de llevar a situaciones más parecidas a la realidad lo que nos enseñaron con X y Z, ¿no? De eso se trata. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, espero no bajarles el ánimo, sino incentivarlos un poquito. Bueno, esa es la expresión que planteaba el compañero, claro, esta es la expresión que buscamos. Y entonces, no solamente esta expresión me va a permitir calcular para múltiplos de 50, porque tenía esa data, ¿no? Que cada 50 años aumentaba en ese orden, o sea, se triplicaba la población, sino lo ventajoso de un modelo matemático que me permite determinar, en este caso una población, para valores que ni siquiera yo haya pensado. Acá caprichosamente, fíjense, les puse yo, aunque esto va fuera de la consigna, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la población a los 68 años después de haber empezado a contar? Listo, donde dice T pongo 68, y aunque este exponente ya no sea un entero, 68 sobre 50, es un número decimal, listo, se da una estimación. Fíjense que acá dice es aproximadamente igual a 445.538 habitantes. Por supuesto que es un dato estimado, es una aproximación, ¿no? Primero porque este número no da exacto. Entonces no podemos hablar de fracciones de habitantes, ¿no? A no ser que justo el conteo termine en un parto y todavía no salió la criatura, ¿no? Sería un absurdo. Sino que estamos hablando de un número totalmente estimado, ¿no? ¿Me explico? Chicos, yo supongo que cuando hablan poco es porque están llorando ya de la emoción, porque esto es maravilloso, ¿no? Encontrar una fórmula matemática que explique un proceso, en este caso de una población, es maravilloso. Algunos dicen que es de lo que se ocupó Dios durante un montón de tiempo, ¿no? Tratar de matemáticamente encontrar el funcionamiento y la creación y la evolución de todo un universo. Por supuesto que es un chiste, ¿no? Pido disculpas por lo que acabo de decir, pero es un chiste. Algunos dicen que conocer a Dios es encontrar el modelo matemático que lo explica todo. Sigue siendo chiste, sigue siendo, parafraseando esto del funcionamiento del universo, la respuesta a todas las preguntas a partir de fórmulas matemáticas. Gran parte de la ciencia se dedica a esto, ¿no? Tratar de, sobre todo lo intangible, lo desconocido con lo cual uno no puede experimentar, no puede replicar, no puede ni siquiera cambiar de escala, tratar de explicarlo a partir de la matemática. Gran parte de la física contemporánea nuestra, de las investigaciones de los físicos contemporáneos nuestros, utilizan solo modelos matemáticos, ¿no? En un montón de fenómenos que tratan incluso de explicar, de predecir y también de controlar. Es una locura, ¿no? Te vuela la cabeza. Bueno, volvemos a la triste matemática del cálculo 1. Bueno, volvemos a la consigna. Ya tenemos la expresión, un lujo. Lo único que tendríamos que hacer para todo lo que nos pedía, que era cuál será la población para los 100 años, para no me acuerdo qué más, es donde dice T ponemos 100, para el primer caso, 900.000 habitantes. Donde dice T ponemos 150, 2.700.000 habitantes. Y después de 2 siglos, la población sería de 8.100.000 habitantes, ¿no? Una locura de gente para una población que empezó siendo más chiquita que Río Cuarto. En 2 siglos, ¿no? Bien,
Este es el gráfico que el compañero había bosquejado, con muy buena voluntad lo compartió a su intento, es más o menos esto, ¿no? Cada 50, la población con los datos ya calculados, yo le di un poquito más de precisión, también está acá graficado de a cientos de miles, de a miles, o sea, donde dice 100, en realidad son 100.000, donde dice 2.700, como puede ser el último par ordenado que está ahí graficado, en realidad son 2.700 por 1.000, o sea, 2.700.000. Noten que esto es ya, como es un problema también de aplicación, si nos preguntaran cuál es el dominio de esta función, tenemos un dominio físico, ¿no? El dominio de esta función son los t mayores que 0, no porque el exponencial tenga restricciones, sino porque es un problema físico donde el tiempo empieza a contarse para este problema particular en 0 y de 0 en adelante. La imagen, como es una función truncada, por decirlo de alguna manera, una función que no tiene todo su desarrollo, la imagen va de 100.000 hacia arriba, ¿no? Los valores de P de t mayores que 100.000. Mayores o iguales que 100.000. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Me Decime, quedé por favor. colgada con el 50. En este caso sería porque es una restricción, digamos, que puso el ejercicio. Si hubiera dicho en cada año, hubiera Claro. sido T. Era 3 a la t. Ah, Sí, sí, sí. El problema podría haber dicho que t mide el tiempo y toma el valor 1 cada medio siglo. Entonces estaba bien poner t. Entonces, porque en realidad vos mentalmente decías 50 en realidad es 1, 100 es 2, podrían ser por periodos de tiempo. O como decís vos, suponete que conocés que una población, no sé, se multiplica por 1,2 cada año, entonces directamente será 1,2 a la t, ¿no? O 3 a la t si este hubiese sido el caso. Sí, era una restricción del problema. Tengo una consulta. ¿Está mal decir que el dominio son todos los números naturales? ¿Van a ser los reales mayores que 0? Sí, está mal. Porque los naturales, acordate que en una recta numérica, los naturales ocupan solo algunos lugares, ¿no? Y los reales todos. Claro, pero las personas no pueden, digo, como una persona, no va a haber ni media persona, ni negativo personas, habitantes. Está bien, pero en T no tenés personas, en T tenés años. Ah, son años, cierto, cierto, ¿sí? no. Me Y en equivoqué. años podés tener fracciones de años, no hay ningún problema. Sí, ¿sí? agarré para el otro eje. Está. Claro. Es verdad lo que decís vos como imagen, ¿no? Entonces en la imagen uno podría decir, si a uno le interesa personas, podrá decir que la imagen son los P pertenecientes a los naturales mayores o iguales que 100.000. ¿El tema cuál es? Que estas cuentitas no dan números naturales. Estas cuentas dan números reales. Y entonces si dan números reales, como te decía recién, pueden dar fracciones de habitantes. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entendiendo que esto es una estimación. ¿Uno qué hace? A ver, si uno va a dar las estadísticas, no sé, nos contrata el gobierno para dar estadísticas y contarle esas estadísticas a la gente, uno no le va a decir 5,2 habitantes porque salís al otro día en la tapa de Clarín y te están matando, o en C5N, o donde estés. Profe, ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, uno hace una aproximación y dice, bueno, aproximadamente esta cantidad de habitantes, teniendo el resguardo de hablar de enteros cuando las cantidades así lo ameriten, ¿no? profe, Sí. suponiendo que de número racional, así, o fraccionario, como decía, Ujú. en ese caso se buscaría un mínimo común que lo haga entero, o cómo? ¿Para resolver esta cuenta? Claro, suponiendo que da un número con decimales. No, no hay problema. La exponencial admite que el exponente sea un número real, por lo tanto puede ser decimal. Si te Claro, referís a porque, cómo lo hacemos mentalmente, y sí, se nos complica. Pero bueno, listo, usamos calculadora, ¿no? bien, Entiendo lo que decís vos, ¿no? Si tenemos, bueno, acá porque están los números que propuso la consigna, pero fíjate en el ejemplo que yo puse un poquito atrás, ¿te acordás que dije 68 años, creo? Acá este 68 sobre 50 no te da un número entero, y no hay forma de llevarlo a entero. Ni transformando esta fracción en una suma de fracciones. Entonces no queda otra que pensarlo como un número real y realizar las operaciones con alguna ayuda, como puede ser una calculadora, ¿no? ¿Me explico? sí, Bien, muy bien. gracias.
No, a vos. ¿Más comentarios? ¿Algún otro comentario? Pasamos a logaritmos directamente, sin escalas. Pasamos a logaritmos. Fíjense, el ejercicio, a partir del ejercicio 9, creo, aparecen consignas que involucran a los logaritmos. Las primeras no son de funciones logarítmicas, las primeras consignas son de la operación logaritmo. Y repasamos un poquito, entonces, la teoría. ¿Se acuerdan que decíamos que la operación logaritmo en base a de un número era la operación inversa a la exponencial? Entonces, nosotros hasta acá habíamos definido la exponencial como aparece en esto, que es un recorte del teórico, chicos. Esto que está acá en este cuadrito de acá abajo a la derecha, es un recorte del texto de cátedra, ¿no? Entonces, si f es una función que va de los reales a los reales positivos, donde la función f es a a la x, con a distinto de 1, recuerden que la base de la exponencial no tenía que ser 1, porque si no sería una constante. Y ese valor de a positivo, decimos que esa función es inyectiva y surreactiva, por lo tanto existe su inversa. Entonces, de las exponenciales, ¿qué sabemos? Que existe en su inversa. Entonces, la inversa de la función f, o sea, de la exponencial, me debería volver a x. ¿Cómo se va a definir entonces al logaritmo? Como la función inversa de la exponencial. Entonces, esa función, f a la menos 1, pensando que f es la función directa y es la exponencial. Esa función f a la menos 1, o sea, la inversa de la función exponencial, se llama logaritmo en base a, ¿no? Esto lo vimos el otro día en la teoría. De modo tal que el logaritmo en base a de un número x, ¿qué va a ser? Va a ser un número y. El resultado del logaritmo en base a de un número x va a ser un número y. Pero ese número y, ¿cómo se relaciona con estos a y con estas x? Y es un número y tal que la base del logaritmo elevado al resultado, o sea, a a la i, me tiene que dar el argumento del logaritmo, lo que acá suele estar o debería estar entre paréntesis. ¿Se entiende? Esa es la definición, rebuscada, no tan fácil, no siempre sale mentalmente esta cuenta, pero es esa la definición. Cuando yo calculo o necesito calcular el logaritmo de una determinada base de un número x, ¿qué busco? Otro número y de modo tal que la base del logaritmo elevado al resultado que busco me dé el argumento al cual estoy aplicando el logaritmo. Vamos a nuestro ejemplo. ¿Cuánto será, nos pide el ejercicio 9, el logaritmo en base 4 de 16? Busco un número i. Busco un número i de modo tal que 4 elevado a la i me dé 16. ¿Cuál será ese número? Acá sale mentalmente los primeros ejemplos, ¿no? Acá en el chat me ponen 2. 2, claro. ¿Y se entiende por qué en el chat ponen 2? Es el exponente que hay que elevar el 4, que dé 16. Así es, claro. Eso es. Vuelvo. El resultado entonces de esta cuenta, de este cálculo, es 2. No, esperen, estoy teniendo problemas ahí con el cursor. Creo que me quedó algo presionado. Ahí está. Es 2, ¿por qué? Porque 4, ¿esto de dónde sale? ¿O por qué 2? Porque algunos ya se dieron cuenta. Esto es así, ¿por qué? Porque la base del logaritmo, 4 elevado a la 2, me da 16. O sea, insisto, base del logaritmo elevado al resultado del logaritmo es igual a el argumento del logaritmo. ¿Cuánto va a dar el segundo cálculo? Tengo que pensar, ¿a qué potencia tengo que elevar el 1/3? Me pregunto, ¿a qué potencia lo tengo que elevar? Pongo acá signo de pregunta, no es un 2, sino un signo de pregunta. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que el resultado me dé 27? Repito, ¿a qué potencia elevo la base del logaritmo para que el resultado me dé el argumento al cual está aplicado el logaritmo? ¿Qué opinan? Menos 9. Probemos. Tenemos Menos dos resultados 3. posibles. Menos Menos 3. 9, menos 3. ¿Y cuál otro? Menos 9, menos 3. ¿Y cuál más tenemos? ¿No escucho? No, tiré por tirar, digo, no, ni idea. ¿Y cuál tiraste por tirar? El menos 9. Pero sin ningún criterio tirás. Instinto, sí, no. Presentimiento. Mirá.
¿Usted sigue yendo a los boliches? No, hace rato que no. Hace rato que no. Ah, porque si tiraba por tirar, tenga cuidado. No, no, no. Ah, bueno. -3 dice -3 dice algún compañero y compañera. Me pregunto si esto será verdad. Si pruebo con -3, un tercio de -3 da 27 y tiene cara, che, ¿eh? Porque cuando tenía exponente negativo, se daba vuelta, ¿se acuerdan? La base de esa potencia, nos quedaría 3 a la 1 elevado a la 3, y eso es 27, ¿no? 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 es igual a 27. Perfecto. 3 a la -9 hubiera dado una cosa mucho más distinta, ¿no? Sí, Bueno, hubiera quedado 3 a la 9. un Eso 3, casi... 9, 27, nada, ni siquiera un cuadrado. O sea, me confundí yo en la elevación básica. Muy bien, muy bien. Es bueno darnos cuenta entonces qué razonamiento van utilizando los compañeros o nosotros mismos para ir haciendo estos cálculos. Fíjense que acá para hacer este cálculo, cuando la base es una fracción menor que 1, acá ya involucran potencias negativas, hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Hay que pensarlo de otra manera. Bien, borro el resultado entonces de esta segunda operación, quizás no tan obvia como la primera, era -3, como dijeron los compañeros. ¿Por qué? Porque un tercio a la -3 me da 27. Ayúdenme con el que sigue. Y vamos practicando. Fíjense que está bueno pensarlo como exponencial, ¿no? ¿A qué potencia tengo que elevar la base del logaritmo? Me pregunto, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para que el resultado me dé raíz cúbica de 4? ¿Un tercio? Muy bien. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 4 es equivalente a 4 a la 1/3. La compañera se acuerda de eso, con muy buen criterio, ¿no? Entonces directamente comparamos. ¿A qué potencia tengo que elevar el 4 para que el resultado sea 4 a la 1/3? Y bueno, obviamente, el exponente es 1/3. Pero este obviamente surge después de haber expresado a esta raíz como una potencia de exponente fraccionario. Entonces ahí lo puedo comparar. Uy, cuánto conocimiento dando vuelta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Se entiende el razonamiento de la compañera? Sí, sí. Sí, bueno, le pregunto a la compañera, ¿usted lo pensó así, compañera? Porque yo veo que usted tiró también así al azar y le pegó. No, sí, sí, lo había visto también, por eso me lo acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan del último? Fíjense, lo pensamos. ¿A qué potencia tengo que elevar al 3 para que el resultado sea un medio? Hay que hacer un cambio de base, ¿no? Si esto fuera un cálculo con calculadora, sí. Si no, ¿qué te imaginas? ¿Por qué un cambio de base? ¿Cómo lo pensás? Yo lo hice haciendo el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 1/2. Así lo resolví yo, porque se me ocurrió hacerlo así por el conocimiento que tengo. Bien, ¿y qué conocimiento tenés? ¿Qué propiedad estarías aplicando ahí? El de cambio de bases, ¿no se llama así? El cambio de base es cuando vos, viste que, a ver, nuestras calculadoras básicamente funcionan con muy pocos logaritmos, las calculadoras más viejas. Funcionan con logaritmo en base 10, Sí. lo usa la calculadora, y funcionan con los logaritmos en base E, o sí. logaritmo neperiano. Entonces, cada vez, estoy hablando de las calculadoras de antes, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, me pedía sacar esta cuenta, logaritmo en base 3 de 5, no lo podía hacer con mi calculadora. Las de ahora sí, ya tienen la función que te aparece una cosa así, logaritmo en base X de Y, por ejemplo. Entonces te piden estos dos argumentos y yo te lo calculo, listo. Esto es un problema tecnológico de hace un tiempo. Pero muchas calculadoras todavía no tienen esa tecla general. Entonces esto era igual a un logaritmo conocido, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 5 dividido el logaritmo en base 3, en base 10, borro, en base 10 de 3. Esto es el cambio de base. Sí. ¿A vos te parece que es aplicable acá? No. No directamente, ¿no? Al menos directamente no. Probablemente sea un procedimiento con el que vamos a trabajar, ¿no? Sí. Bien, ¿por qué está este último ejemplo? O al menos para qué lo estoy usando yo ahora. Para mostrar que no siempre los números que van a dar como resultado la aplicación del logaritmo van a ser números hermosos, bonitos, enteros o fraccionarios. ¿Me entienden? Acá hay que pensarlo un poco más, porque tendría que estar pensando 1/2 como una potencia de 3 para poder compararlo y hacer lo mismo que hice en el inciso C.
No es tan lineal. Es como las cuentas, ¿no? Yo sé multiplicar. Ah, sí, claro, sí. ¿Cuánto es 7 por 8? 56, muy bien. Bueno, ¿cuánto es 7,3 por 2,615? ¿Qué sé yo cuánto es? ¿No? No todas las operaciones son sencillas. Usan la misma metodología, usan la misma definición dentro del campo numérico, pero no todas son fáciles de resolver mentalmente. Este ejemplo está para eso, ¿no? Hay algún valor de x tal que si yo a 3 lo elevo a ese valor, me va a dar un medio. Un número real, existe. Ya vamos a ver, a medida que avancemos con esta práctica, cómo lo resolvemos. Por ahora, lo dejamos pendiente, solamente mostrando que va a poder ser resuelto. Escucho. Profe, yo puse ese logaritmo en la calculadora y me dio menos 0.63. Bien, justo. No, tiene más decimales. O sea, Tiene más 63, decimales, ¿no? 0,9, 29. Claro, es una aproximación. Ahí el compañero nos hizo el favor, puso esto en la calculadora y notan que da un número no tan redondito, ¿no? Cuando digo no tan redondito, no es un entero, no es una fracción periódica en el peor de los casos, ¿no? Es un número más difícil de encontrar, al menos mentalmente. Ya avanzaremos con cómo resolvemos estos casos, ¿no? ¿Preguntas? No. Bueno. Solo dejo pendiente, y cortamos unos minutos, el ejercicio 10. Lo dejo pendiente por un ratito. Para usar, y con esto vamos a iniciar la segunda parte de la clase de hoy, o sea, la continuidad de este video, iniciar el ejercicio 10 después de este recreo con las propiedades. Me tomo este tiempito para recordarlas. Fíjense la consigna del ejercicio 10. Dice, simplemente, no es muy exigente la consigna, dice, aplicar las propiedades del logaritmo. Así. ¿Cuál es la idea? Tenemos dos incisos, dos ejercicios diferentes, y nos pide que apliquemos las propiedades del logaritmo a este grupo de operaciones, ¿no? Fíjense, la raíz cuadrada de x por z al cubo sobre y al cubo. Ni siquiera es un número esto, ¿no? Porque no se conoce ni x, ni y, ni z. Entonces, es como una práctica, como una ejercitación, como esto que nos pasa en educación física, que queremos ser jugadores de fútbol y los primeros entrenamientos son dar vuelta alrededor de la cancha. Y bueno, pero no vine para esto. Sí, es verdad. Pero te tenés que ejercitar, tenés que hacer un poquito de ejercicio y esto es lo que nos manda a hacer el ejercicio 10. Para familiarizarnos con estas propiedades. Propiedades que nos daban en el teórico anterior, cuando empezamos a hablar de funciones logarítmicas, que recordarán ustedes, y acá las cito rápidamente, se pueden sintetizar en tres. También están en nuestro texto de cátedra. El logaritmo en base a del producto de dos números no era el producto de los logaritmos, sino era la suma. Alejandra, no sé si recuerdan, vinculaba esta propiedad con la propiedad de el producto de potencias. ¿Se acuerdan que se sumaban los exponentes? De hecho, nos hizo la demostración de una de estas propiedades y esa propiedad de la potenciación se aplicaba dentro del proceso de demostración. Esto lo vamos a aplicar al ejercicio 10, como también la segunda propiedad que dice el logaritmo de una potencia, o sea, una base elevada a un exponente t, es equivalente a hacer la multiplicación entre el exponente de esa potencia y el logaritmo en base a de la base. No hay mucho que entender, hay mucho por aceptar. El logaritmo de un cociente de dos números es la resta de los logaritmos, donde el sustraendo es el logaritmo del numerador, creo que se llamaba así, sustraendo, bueno, está bien, al que se le resta es el logaritmo del numerador, y el negativo, para decirlo más precisamente, sin tanto ejercicio de memoria, es el logaritmo del denominador, ¿no? Estas propiedades las vamos a aplicar a estos casos. Por supuesto que seguramente tendremos que trabajar previamente o un poquito con las expresiones para saber cuál de estas propiedades utilizamos. ¿Sí? Bien, paramos unos 15 minutitos. Si les parece, a las 5:15 nos estamos juntando, Sony, 58, si yo no veo mal. 5:15 nos estamos juntando para iniciar la segunda parte de la clase. ¿Les parece? Bien. Sí. Muy bien, nos vemos entonces en unos minutos. Muchas gracias.